En 1937, en el corazón de Santa Clara, el solar que hoy ocupan las sólidas paredes del antiguo Hotel Pasaje era un lugar muy diferente. Un solar baldío polvoriento y abierto, con una tradición que nunca antes ha sido contada. Antes de que se vertiera el primer cimiento, este terreno, en la esquina de la calle San Vicente, hoy Julio Jover, y el Callejón de la Pita, servía de campamento estacional para grupos de gitanas, si eso que hoy es gitanas a las que popularmente se conocía como las húngaras. Imaginemos la escena: fogatas, cantos, y el tintineo de metales y baratijas bajo el cielo de esta nuestra ciudad. Este baldío no era solo tierra, era un punto de encuentro para el misticismo y la vida nómada, un rincón de la ciudad con un pulso distinto. Eduardo García del Coto, como su fundador en 1937, se propuso construir un hotel que marcara una pauta en Santa Clara. El diseño elegido no fue el colonial tradicional, sino el elegante y aerodinámico Art Deco. Este estilo, con sus líneas geométricas, sus ornamentos estilizados y su sensación de movimiento ascendente, convirtió al Hotel Pasaje en uno de los primeros y más notables exponentes de la modernidad de la ciudad, en pleno auge de la década de 1930. El nombre, Pasaje, es curiosamente apropiado. No solo hacía referencia a un lugar de tránsito para viajeros, sino que, de manera poética, cerraba un ciclo, un pasaje de la vida nómada y temporal de las húngaras a una estructura permanente que invitaba a la gente a pasar, a hospedarse. El pasaje sirvió a la ciudad durante casi 3 décadas. Fue testigo de la vida social y económica de Santa Clara, ofreciendo sus servicios a viajeros y lugareños por igual. Sin embargo, el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 marcó un giro drástico en su destino. Al igual que muchos establecimientos de la época, el hotel dejó su función original y, en un acto de redistribución social, fue entregado a la población como viviendas. Así, el majestuoso Hotel Art Deco se convirtió en un edificio residencial, una función que se mantiene hasta este propio año 2025, 88 años después de su fundación, aunque cabe aclarar que las condiciones no son de lo mejor, como muchos de los que en algún momento fueron majestuosos hoteles en esta ciudad se encuentran en muy mal estado constructivo. ¿Sabía sobre la existencia y la anécdota de este hotel?